Muchos me preguntan de dónde saco las ideas de a quiénes entrevistar. ¿Cómo es que conozco el trabajo de una colombiana viviendo en Quebec o una mexicana en Australia? Eso es gracias a los que me escuchan, los y las que tienen ganas de colaborar con nosotros y nos mandan ideas. Esta entrevista se la debo a Cristian Sabogal, que me mandó recientemente un par de recomendaciones. Muchísimas gracias. Siempre anotamos todo lo que nos llega y de a poco vamos haciendo las entrevistas. Mayra González es una diseñadora transdisciplinar de Colombia que vive en Canadá. Ella trabaja para Arquitectura Sin Fronteras, Quebec. Y en esta entrevista nos va a contar qué hace. Hablamos de cómo trabajar con gente en situación de calle y cómo podría ser una ciudad más amable con los que no tienen techo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Mayra González, colombiana, diseñadora transdisciplinar. Hago proyectos de pequeña y mediana escala con un enfoque centrado en el humano, un enfoque comunitario, un enfoque social. Me especializo sobre todo en iniciativas participativas, co-creación, implicación ciudadana en los procesos de diseño y arquitectura. ¿Y qué estudiaste? Estudié en Bogotá diseño industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y aquí en Montreal estudié, se traduce como diseño del entorno, diseño del ambiente, diseño del hábitat más o menos, en la Universidad de Quebec en Montreal. ¿Y qué te llevó a irte a Montreal? Bueno, es una larga historia, pero finalmente me quedé porque quería hacer una maestría enfocada en lo social y solo había una en diseño social en Dinamarca y aquí estaba esta maestría que en francés se llama Design de l'Environnement y sentía que Canadá tenía como unas puertas más abiertas a explorar este diseño social y este diseño participativo que en Colombia hace rato estamos estudiando y trabajando, pero que no necesariamente se vive de ello. Entonces vine con esa idea principal, me sorprendí ya después acá. ¿De qué te sorprendiste? Porque realmente estos temas creo que los hablamos más en Latinoamérica de lo que se hablaba aquí. Aquí estaba muy nuevo. Entonces la pregunta que me han hecho desde que sí hacía mi pregrado es ¿por qué esto es diseño? ¿Qué tiene que ver las metodologías y los procesos de diseño con el diseño? El diseño es un objeto final, el diseño. Entonces me sorprendí bastante en ese proceso. Pero claro, después entendí que aquí esos contextos sociales que nosotros llevamos años viviendo, pues eran muy nuevos o todavía no existían en ese momento. Eso fue en el 2017. Y resulta que después de la pandemia aquí esos contextos y realidades sociales empezaron a aflorar y empezó a haber más intención en el diseño y más de aprender de eso. Y te vinculaste con un grupo que es Arquitectos Sin Fronteras, ¿no? ¿Qué estuviste haciendo con ellos? Arquitectura Sin Fronteras de Quebec es un organismo comunitario que a sus inicios trabajaba mucho en cooperación internacional. Existe Arquitectura Sin Fronteras Internacional y varios países tienen Arquitectura Sin Fronteras, es como una red más o menos. Y aquí está pues Quebec, que es solo de la región, no de todo Canadá. Y ellos empezaron que querían trabajar más como en local y en esa salió un proyecto para trabajar arquitectura e indigencia, personas en situación de calle. Y buscaban profesionales en arquitectura que tuvieran experiencia en procesos participativos e inclusión ciudadana. No encontraron arquitectos, entonces había una diseñadora, era yo, que tenía esa experiencia, que ya había trabajado bastante en eso, y fue un proyecto que inició de cero con ellos. ¿Qué Un proyecto hicieron? que se llamó, el programa
En general es el mismo proyecto, se llama Solidaridad Urbana y es un proyecto que tiene dos como vías, investigación y acción práctica. Hacíamos la investigación acerca de la arquitectura y las personas en situación de calle, cuáles son los conceptos que se había hecho desde el diseño y la arquitectura con esta comunidad. Y por el otro lado era apoyar con los servicios de diseño y arquitectura a los organismos comunitarios que servían a estas personas. Entonces, hacer un poco la práctica de lo que era esa investigación en diseño. O sea, que apoyaban a otras ONGs, aparte de construir ustedes mismos. Exactamente, sí, nosotros íbamos con como un otro servicio de diseño de interiores o de arquitectura o de diseño de objeto también para el beneficio de personas en situación de calle y vamos a remodelar los espacios o a crear proyectos desde cero con ellos y siempre y cuando las personas, los usuarios estuviesen involucrados en todo el proceso. Esa era como nuestra principal criterio. Entonces, los organismos comunitarios, el único, pues el requisito que teníamos era tener al menos un monto para poder construir para materiales, porque nuestro financiamiento no cubría materiales, pero de resto todo el servicio profesional y acompañamiento sí venía de parte de nosotros. Una de las cosas que ustedes dicen es que el diseño juega un papel crucial en la calidad de la vida y la inclusión social y la dignidad de las personas en situación de calle. ¿Nos das un ejemplo concreto? Sí, pues el diseño nos toca a todos, ¿no? Todo lo que vivimos, todo lo que nos rodea es diseño. En las personas en situación de calle, pues ningún espacio ha estado realmente pensado para ellos. No se les involucra tampoco en el proceso de toma de decisiones de lo que es el espacio público o lo que es los mismos organismos comunitarios que ofrecen servicios para ellos. Entonces, por lo general, todos los espacios son muy institucionales, de apariencia hospitales, y no se toma realmente en cuenta como ese ser humano y esos deseos y todo lo que viene detrás. Igual en el espacio público, el diseño y la arquitectura se ha hecho más como para evitar la inclusión de estas personas, lo que llamamos diseño STIL. Y pues en esa como que el diseño y la arquitectura siempre ha estado trabajando es para sacar y no para incluir. Pero yo quiero que me des un ejemplo de lo que sí hicieron que sí incluye. Pues un ejemplo es un organismo comunitario, por ejemplo, que ayudamos, bueno, hicimos 10 proyectos por año más o menos, pero uno de ellos es un organismo que se llama En Marche 1217, que es un organismo que ofrece servicios 24/7 de alojamiento e intervención a jóvenes entre los 12 y 17 años. Allí ellos pueden obtener una cama hasta 3 semanas y un acompañamiento. Son jóvenes que vienen a veces directo de sus casas por problemas intrafamiliares o jóvenes que se escapan de la DPJ, que es como el departamento para jóvenes que han cometido crímenes o jóvenes que desde muy pequeños están en este camino sistemático finalmente. Entonces, en este organismo tenían desafíos en sus espacios comunitarios, los espacios eran infraestructuras, habitualmente en los organismos las infraestructuras son mal adaptadas, están deterioradas, son espacios que se dejan con poco a la suerte. Entonces, este organismo se acercó a nosotros porque querían remodelar las habitaciones en las que dormían los jóvenes, que son habitaciones para 2 o 3 personas y que tienen algunos como desafíos. Entonces, por ejemplo, materiales que no sean estigmatizantes, materiales que no puedan afectar o que puedan servir de arma para agredir a otra persona. ¿Cómo puede ser que un material sea estigmatizante? Sí, por Perdón mi ejemplo, ignorancia, pero no trabajé en el tema.
No, no, no. Pues es que sí, no lo damos por hecho, pero por ejemplo, el uso de materiales institucionales, por ejemplo, en las habitaciones, utilizar tipo camas como de hospital, que son o en metales rígidos, por ejemplo, candados, este tipo de materiales y objetos también que hacen que se sienta en inseguridad la persona finalmente, en la que se hace ver cómo esta persona viene aquí entonces con esta intención y realmente no se piensan para ellos. Entonces, estos espacios que deberían ser hogares de acojo, finalmente se vuelven es como unos espacios hostiles en los que es como un poco, entre comillas, agradéceme que te doy un techo y ya, y no realmente benefician a la persona. ¿Y ustedes Eh, qué tipo de intervención hicieron? ¿Les pusieron hamacas, no, cortinas? ¿Qué hicimos, hicieron? no trabajamos, hicimos unas camas que sí, bueno, en lo comunitario también hay ciertos materiales que se deben usar, no tienes opción, como el metal, por ejemplo, porque la madera, hay muchos bichitos que se transmiten y que pueden picar a las personas, que están mucho en las personas en situación de calle, entonces la madera no es muy recomendada. Entonces el metal es como entrar a jugar fuerte y para eso conseguimos un colaborador que trabajaba con estos tubos, pero como que tú mismo lo armas. Entonces eran tubos metálicos, pero ellos ofrecían una gama de colores diferentes. No era el típico metal gris frío, tenían colores ocre, más rojizos, más etcétera. Entonces, con los jóvenes hicimos unos procesos de selección también de materiales, de colores a través de preparación de comida, más en discusión. Con ellos escogimos qué colores, por ejemplo, les parecía como interesantes para su espacio. Se hicieron camas entonces prefabricadas. Cuando trabajas en espacios de urgencia, por ejemplo, no tienes una semana o 2 semanas para hacer la construcción, en realidad tienes 5 horas, 6 horas para hacer todo el montaje y hacer todo porque los servicios no pueden parar. Entonces se hicieron prefabricadas con la fábrica, teniendo en cuenta detalles de más curvas en los modelos, no que no sean puntiagudos. Entonces se tiene en cuenta todo este tipo de accesorios, se tiene en cuenta todos los materiales para hacerlo. Trabajamos mucho con recuperación también para las puertas y ya entra ahí, es como el diseño como tal del espacio en el que a través de unos conceptos como el trauma informed design, es como el diseño informado por los traumatismos, hacemos acercamientos participativos con los jóvenes para entender un poco cómo podemos darle autonomía a estos espacios y que ellos sientan que el espacio les pertenece y que es un espacio para ellos. Entonces, teniendo en cuenta que los trabajadores de organismos, ellos también tienen ciertos criterios, pues con los que tenemos que jugar. Entonces, por ejemplo, un joven quiere sentir que su espacio es privado y tiene privacidad. El trabajador necesita tener un acceso rápido y visual rápido de esta persona. Entonces, se hacen espacios que permitan tener su propia mesa de noche, que tenga su propia lámpara, que tenga un cierto ángulo de intimidad, pero que al mismo tiempo sea muy fácil, accesible para el intervenante si necesita venir a ver si algo está pasando. Tener closet individuales que les permita a ellos mismos poner la seguridad que ellos quieren poner en el closet y que no sea necesariamente el organismo que va a poner grandes candados, por ejemplo. Sí. Y también la autonomía a través de colores, entonces identificación de espacios por colores en las que cada uno sabe cuál es su espacio, que le pertenece a través del color. Decime una cosa, quería volver a esto del diseño informado por el traumatismo. Tengo entendido que es una línea de diseño y hay varios que están trabajando en esto. ¿Quién lo creó? ¿Sabes? ¿Algo de la teoría del diseño informado por el traumatismo? Pues el diseño informado por el traumatismo nosotros lo hemos, hay una autora que lo trabaja mucho que se llama Jill Pavel. Ella es, si no me equivoco, es de Canadá y en un catálogo que nosotros hicimos
de arquitectura de indigencia. Es un catálogo en el que se muestran algunas prácticas de inclusión y ahí tenemos las referencias exactas. Este catálogo fue hecho muy rápidamente porque cuando tienes financiamientos para organismos comunitarios te dan como unas fechas, etcétera. Entonces fue el primero, estamos trabajando en la segunda versión. Bueno, en este entonces abordamos ese tema del trauma informed design, que es un método que se basa en la comprensión y en la consideración del trauma de las personas. eh, y de los procesos traumáticos que tuvieron para sí mismo hacer espacios que sean seguros, que sean empáticos, digámoslo así, espacios que tengan un enfoque más holístico de esos traumas. Y para poder entender el espacio como ese lugar de sanación también. Entonces, el trauma informed design te voy a compartir, pero es sobre todo Jill Pavel quien ha como trabajado más este concepto. Sí, decime una cosa. O sea, diseñaron este catálogo de arquitectura e indigencia. ¿Y para quién era este catálogo? Bueno, el objetivo general, la misión general de Arquitectura Sin Fronteras Quebec es de eh, hacer accesible, pero también educar a toda la comunidad de arquitectura y diseño. Entonces es un catálogo que puede usarse para los diferentes perfiles, pero que es muy enfocado hacia la arquitectura. Eh, y pues también finalmente el catálogo sirve también para los mismos organismos que ayudan que dan servicios a las personas en situación de indigencia, em, para ellos mismos empezar a entender sus espacios diferente y pues empezar a defender estos principios. Pero el catálogo es un catálogo que es dirigido a toda la población interesada en arquitectura y en diseño y a los organismos comunitarios. ¿Y este catálogo está en inglés y en francés, como todo lo que hacen en Quebec? Sí, exactamente. Está en inglés y en francés y tiene 5 categorías, digámoslo así. En esas 5 categorías entonces se abordan cómo facilitar la cohabitación social, por ejemplo, que son prácticas. Entonces, reconocer el derecho al espacio público es una primera categoría. Entonces, ahí se aborda todo lo público, programación, etcétera, relacionado obviamente con diseño y arquitectura. La segunda es facilitar la cohabitación social, todo lo que es las construcciones y al entorno, cómo son los procesos también para que estas construcciones sean hechas con una visión de las personas, de los usuarios directos, pero también tengan en cuenta el vecinado. El vecindario, el La- barrio. el vecindario, el barrio, sí. Es el diseño de espacios inclusivos, entonces ya ese va un poco más como al diseño interior. Ahí ponemos algunos ejemplos de proyectos que ya habíamos hecho en la época dentro del programa nosotras mismas. Cuando este catálogo salió, estaba iniciando todo, entonces no teníamos tantos ejemplos de proyectos de nosotros mismos, pero ya ahora hay muchísimos más. Eh, el otro categoría es un espacio seguro, como proporcionar un espacio seguro, como safe haven, y para reducir los focos de estrés, alrededor del ambiente estresante que se puede generar, como por ejemplo, no sé, las largas filas de espera afuera, en el frío, por ejemplo, sí, como todos estos factores de estrés en esa categoría. Y la última es el apoyo a la autodeterminación. Entonces, como a través del diseño y la arquitectura podemos apoyar la autodeterminación de los usuarios, de las personas en situación de ¿Qué calle. quiere decir la autodeterminación? Que puedan ser autónomos respecto a las decisiones de su vida. Exactamente, que ellos aparte puedan su espacio vivirlo como un hogar y que en su espacio puedan decidir dónde quieren poner su saco, qué quieren hacer, como que el espacio les permita adaptarlo a sus necesidades y a sus gustos también, pero también que este mismo espacio pues pueda contribuir a un camino también de toma de decisiones.
Todo el enfoque que nosotros llevamos es un enfoque que se llama en francés como reducción de méfait, que es como reducir el impacto que viene con la consumación, del impacto que viene con esta situación de calle, más no con una idea de cambiar a la persona y cambiarle, porque las personas llegan a la situación de calle por múltiples factores, no necesariamente por el consumo de droga. Entonces, para salirse un poco de esa idea de que es solo por la droga y que vamos a venir a salvarlos pues de esto, es más como cómo reducimos ese impacto de lo que puede pasar con ¿Y esa. tenés alguna anécdota así de algo que vos decís, uy, mira, hice esto y salió mal y después lo cambiamos y empezamos a hacer las cosas de otra manera? Porque me imagino Eh, que uno hace muchas cosas sin tener en cuenta que la otra persona es muy diferente y tiene una realidad diferente. Claro, bueno, un montón, porque nosotras, pues, bueno, somos un equipo de solo de mujeres, nosotras, pues, también estamos en aprendizaje, ¿no? Y siempre tenemos como una visión muy crítica de lo que hacemos. Por ejemplo, las metodologías participativas al inicio eran muy estructuradas. Entonces era como llegamos de tal hora a tal hora, hacemos esto, después hacemos esto y intentamos, pero pues no todos los grupos responden de esta manera. eh, También se pierde un poco como finalmente nos hacía eso pensar mucho en cómo finalmente estos procesos participativos de esta manera nos ponen a nosotros en una situación como de un rol de líder, ¿no? Un rol del que tiene el poder y finalmente el objetivo es que deshacernos de ese rol y venir a ser más facilitadores del diseño, más no como los que dicen qué hacer. Entonces, nos pasó, por ejemplo, con el de jóvenes, que pues los jóvenes se pierden mucho más rápido, no siguen realmente pues estos pasos. Entonces, hubo que modificar, improvisar un poco también en el proceso para poder lograr conversar con ellos y que encontráramos puntos de conversación. Pero si no, pues hoy en día trabajamos la misma línea, pero en el espacio público. Y ahí es un reto muchísimo más grande porque entran muchos grupos a jugar y dentro de las personas en situación de indigencia hay subgrupos también y hay que reconocer que no es lo mismo una mujer en situación de indigencia a una mujer inmigrante en situación de indigencia. Hay muchísimos grupos y hay muchísimos conflictos también en el interno. Entonces ya nos ha pasado que llegamos ya nos dimos cuenta que estos procesos deben ser más largos. La participación no puede ser un solo momento o dos momentos, sino es un proceso largo y que hay que mantener lazos, que hay que crear un lazo de confianza. Y dentro de eso, pues hay muchas disputas entre las personas, entonces te ves un poco metido en el medio, eh, pero nunca hemos tenido nada como un momento agresivo o que te sientas en inseguridad, eso nunca nos ha pasado. Siempre hemos estado acompañados también de trabajadores de calle, que son las personas que son cercanas a las personas en situación de calle. Y pues en realidad para mí fue como, Como trabajadores sociales que están asignados a un barrio, sí. exacto, ellos son como los que realmente, como sin ellos no intervienes, porque pues ellos son los que realmente tienen la confianza, es una construcción de muchos años. Y pues nosotros somos unos foráneos, sí, somos ahí los que estamos metidos, entonces eso hay que respetarlo mucho y bueno, y en este proceso me he dado cuenta que pues no necesariamente, claro, hay gente que está un poco más afectada, pero una vez creas el lazo con la comunidad, la misma comunidad es la que se encarga de querer hacerte sentir bien. Están muy dispuestos a hablar. De hecho, las personas en situación de calle eh, necesitan también esos espacios para hablar.
Esta entrevista es parte de las listas Arquitectura para el Cambio, Colombia y Diseño, Canadá y Diseño, Ciudad y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Les cuento que me dieron una beca para hacer una serie sobre diseño decolonial. Me dio la beca la prestigiosa Sociedad de Historia del Diseño, Design History Society. Y estoy muy agradecida porque es una manera de legitimizar el podcast como una forma de diseminar la investigación en diseño y de empezar a colaborar con esa organización. Hay muchas conversaciones importantes en el área del diseño, como la que se da alrededor de la decolonización, que necesita más escuchas. No queremos que las conversaciones buenas sean solo para una élite que puede viajar a conferencias internacionales o estar disponible en un horario preciso. El podcast las abre y se las presenta en el horario que quieran, mientras lavan la ropa o viajan al trabajo. Lo que se viene es primero una serie sobre creatividad, ya es la segunda que hago, y cuando un tema me interesa lo exploro hasta sacarle pelos al viento. Y luego, una serie muy internacional sobre decolonizar el diseño. Ahora sigamos escuchando a Mayra, que tiene muchísimo más para contarnos. Ustedes dijiste que ahora están trabajando en el espacio público, que están diseñando perdón, ¿no? Pero yo es lo que me imagino. Están diseñando plazas donde hay un espacio especial para gente en situación de calle. ¿Qué están diseñando para que la gente en situación de calle pueda apropiarse mejor del espacio público? Pues mira, este es un nuevo proyecto que va por 3 años, 2025 al 2028. Y en este proyecto se abarca todo el proceso. Es decir, nosotros no vamos a llegar a construir, a decir esto es lo que necesitan, sino es un proceso que nace de la comunidad. Entonces nos concentramos en 2 sectores neurálgicos de aquí de la ciudad, en los que las personas en situación de calle visible son bastantes, y ahí vamos a ir a apoyar los proyectos que ya están en curso o ir a proponer proyectos con la comunidad. Tenemos 5 como más o menos formas en las que podemos apoyar o involucrarnos en los proyectos, y puede ser en la realización de una plaza que promueva, en este caso, la palabra de moda cohabitación social, y que involucre diferentes grupos del sector, pero que principalmente sea enfocado en personas en situación de calle. Entonces entran las plazas también, pero también entran prototipos, porque desde la investigación hay cosas simples como tener acceso a duchas, tener acceso a baños públicos en el espacio público, tener casilleros para poder guardar sus objetos personales, corrientes eléctricas, etcétera. Es necesario, son muy simples. Entonces este tipo de prototipos o de islas que permitan hacer eso también entran en el proyecto. Toda la parte de programación, tus actividades de co-creación, de talleres. En estos momentos estamos haciendo unos talleres con indígenas en situación de calle, donde ellos pueden venir a hacer su arte, se les compra el arte y se puede vender después en mercados. Y también hay otro tipo de ocupaciones, como lo llamamos nosotras, que son hacer cartografías, exposiciones de arte en el espacio público. Entonces, es muy variado, ¿no? Ya nosotros ya no estamos ni en arquitectura solamente, ni en diseño en una escala única, sino en una variedad que pueda como realmente aportar. Y pues sabemos, somos muy conscientes que lo que hacemos pues no va a salvar el mundo, ni va a salvar a las personas en situación
de indigencia ni va a resolver un sistema económico que es el que hace todo esto, pero pues al menos son unas intervenciones modestas que son significativas y que pueden generar una contribución muy valiosa a esa realidad. Perfecto. Y este trabajo que haces en Quebec, ¿de alguna manera trataste de llevarlo a Latinoamérica? Pues en mi inicio, bueno, fue una adaptación también, ¿no? Aquí francés, otro clima, el frío extremo, de todo esto, la maestría en otro idioma, bueno, todo este proceso, pues es como que me concentré mucho en eso, pero siempre he tenido la intención de trabajarlo y de aprender de lo que ya estamos haciendo en Latinoamérica también. Eh, de un tiempo para acá he intentado empezar a acercarme a colegas que sé que están trabajando en esto. Creo que también por eso es que llegué a ti. Que están trabajando en esto con una intención de inicialmente hacer una especie de lista de quiénes estamos trabajando en qué, que sea, que tenga un lazo con lo social y con lo comunitario, este diseño crítico también, para empezar a ver qué está pasando, porque sí, claro, uno aquí se pierde bastante. Hay muchos proyectos muy interesantes que me he dado cuenta en el proceso y creo que este ya es como mi momento en el que ya tengo una estabilidad aquí, ya tengo como algo que realmente puedo también aportar y que me gustaría empezar a intercambiar. ¿Cómo llegaste a mí? Em, Perdón. ¿Escuchabas ye- el podcast? bueno, yo escuché el podcast porque quien fue mi profesor, director de tesis cuando hice diseño industrial en Bogotá, en la Tadeo, Cristian Sabogal, lo contacté para, pues, para hablar. Nosotros desde la universidad tuvimos como una amistad. Entonces le dije, bueno, cuéntame qué estás haciendo, en qué vas, él también que yo qué estaba haciendo, le conté y me dijo como, oye, esto le parecería muy interesante a Mariana Salgado, no sé Ujú. qué, ¿la conoces? Y yo, por supuesto. Y él, bueno, creo que fue él el que hizo el contacto y todo eso. Sí, Pero con eso sí. Cristian tenemos yo creo que mucho en común en este énfasis y fue gracias a él finalmente que en el 2014, 2014 pude pues sacar adelante un proyecto que era social y que incluía metodologías participativas que él me ayudó a defender y que él creía como en ese diseño que era, digamos, alternativo, no tradicional. ¿Ese proyecto sobre qué era? Ese fue un proyecto con mujeres cabeza de familia de un comedor comunitario en Bogotá, en el que abordamos la pregunta de la comida, de qué comer. Y a partir de eso, eran mujeres con diferentes realidades, algunas en prostitución, otras que eran abuelas que se quedaron con sus nietos porque la mamá se fue, eran tías que se quedaron con la responsabilidad de los sobrinos, etcétera, en situación precaria. Y llegamos en muchas discusiones y conversaciones a la conclusión que para ellos lo más difícil era poder sentarse en familia a comer y que era un acto muy importante el sentarse en familia. Entonces empezamos a hacer metodologías, un trabajo, unos talleres, a explorar el objeto para sentarnos a comer y buscar ese momento de sentarnos todos a comer. Muchas mujeres, por ejemplo, no tenían un hogar fijo, sino que pagan habitación por día y debían como trasladarse por el espacio, entonces no podía ser un comedor o algo así porque tampoco iba, entonces ¿qué objeto podríamos llegar a hacer que sea fácil de transportar, que lo podamos hacer nosotras mismas y que además sirva para comer y en dignidad sobre todo? Entonces hicimos un diseño, una especie de canasta de picnic que se abre y cada uno tiene como su individual con su plato y sus cuchara, cuchillo, tenedor. Fue tejido, lo tejimos a mano con banner reciclado, ¿sabes? Este material que se usa para campañas políticas en los espacios públicos. Entonces conseguimos banner y lo cosimos esto, hicimos estas canastas y todo fue como a través de todos estos talleres con ellas.
Y bueno, eso fue básicamente el proyecto que incluía bastantes cosas. Ya después de defenderlo era todo un reto. Buenísimo. Y decime, ¿qué nos recomendás leer, aparte de esto del diseño informado por el trauma? ¿Tenés algunas otras cosas que te inspiran especialmente leer, escuchar, mirar? Sí, pues en cuanto a diseño y arquitectura, pues bueno, el catálogo en el que trabajamos en Arquitectura Sin Fronteras Quebec. Jill Tabos, que realmente trabaja mucho Eso ya me en... lo dijiste y ya lo tengo anotado. Bueno. Sí, este es muy interesante porque es un proyecto que se hizo a través de Photo Voice. Se les dan cámaras a las personas para que tomen fotos que son para ellos significativas o de sus espacios y como narrar el espacio a través de los ojos de la persona y con las fotos. Este es como un estudio que muestra algunas personas en situación de indigencia que hicieron esto. Se llama Sharing Experiences Through Photo Voice. Es de Mahmoud, Mahmoud. Estas son como otras metodologías que pues sobre todo para investigación, pero que también se pueden usar como procesos como no todo el mundo se siente para hablar, ¿no? No todo el mundo tiene esa facilidad para hablar o para dibujar entonces tomar fotos es una de las opciones también. Decime, en el futuro, ¿qué te gustaría, hacia dónde te gustaría que vaya tu práctica que todavía no experimentaste? Pues involucrarme mucho con el movimiento latinoamericano y lo que está pasando en el mal llamado sur. Quiero realmente ese es como mi objetivo y meterme más en este cuento y más en el movimiento que está pasando y ver cómo con todo lo que he hecho se pueden también desarrollar cosas muy interesantes en Colombia. Creo que es Colombia y en Latinoamérica y creo que ese es como mi sueño también un poco. Aquí ha sido una experiencia maravillosa, muchísima migración, entonces diferentes culturas, diferentes puntos de vista muy interesantes, pero creo que como sentir ese lazo de donde vengo, de lo que soy, pues me va a llenar muchísimo más, creo yo. Entonces, me gustaría más y empezar a compartir, porque esta idea del conocimiento del norte, ¿no? Y que es como que va por encima y que está mucho más desarrollado, etcétera, pues no es cierta. Hay muchas cosas que aquí yo tuve que desarrollar, que yo ya había hecho en Colombia y que aquí estaban en cero, pues normal, no tenían esa realidad en ese contexto, en ese momento. Y creo que sería muy interesante poder como traer más de lo que está pasando allá acá e involucrarme más en ese movimiento, independientemente de que sea con personas de situación de calle, ¿no? Todo lo que es social, comunitario, todo lo que tiene que ver con creación de lazos es interesante para mí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. En este trabajo en relación a la gente en situación de calle, Mayra nos cuenta qué es lo importante. Yo lo resumiría en 4 puntos. Crear lazos de confianza para que fluya la participación. Colaborar con los trabajadores sociales, que son los que están ahí todo el tiempo para la gente. Apoyarse en encuadres como el diseño informado por el trauma para poder hacer un mejor trabajo. Y reconocer el derecho al espacio público inclusivo. Y al final de la entrevista, Mayra cuenta de sus ganas de ir y venir de Colombia a Canadá, tratando de compartir lo aprendido. Con eso me siento muy identificada. Supongo que mi barco para llevar y traer es el podcast, pero claro, puede haber miles de otros barcos y formas para propiciar colaboraciones. Este podcast salió de la idea de que las diseñadoras trabajando en la diáspora, sea en el norte o en el sur, pero fuera de nuestros países, también tenemos y queremos colaborar desde lejos. Queremos seguir aprendiendo de nuestras raíces
y seguir en diálogo con nuestros colegas. A pesar de todas las comunicaciones, a pesar de que hoy en día el trabajo remoto está muy instalado, la mayoría de los que viven en la diáspora pierden los contactos laborales después de muchos años fuera. Nuestros trabajos y nuestros intereses van cambiando, entonces a veces hay que buscar nuevos colegas con los que compartir. Y en ese poco tiempo que tenemos visitando a la familia y los amigos, muchas veces no sale, y otras veces sí. Pero acá estamos intentando. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Blue Sky, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.